Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y nos vamos a basar en la parte B del versículo 19, donde dice, y miembros de la familia de Dios. Si ustedes quieren poner un título a esta plenaria, podríamos llamarle a la predicación del día de hoy, miembros de una iglesia local. Repito, miembros de una iglesia local. Y estoy ocupando el texto de Efesios capítulo 2, versículo 19, en la parte C del texto. Le dimos lectura a todo en su contexto para que ustedes supieran el desarrollo del mismo. Hablar de la iglesia local es uno de los temas más importantes para cada uno de ustedes que lleva tiempo conociendo del Evangelio. Hablar de la iglesia local es un tema muy importante para toda persona que profesa la fe en la persona de Jesucristo. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de escucharnos el día viernes en Radio Gracia. Tuvimos como invitado al pastor David Corona y le hicimos unas preguntas al respecto y hablamos muy breve sobre el tema, sobre la importancia de la iglesia local. Era un tema muy importante. No sé si alguno de ustedes se ha de preguntar por qué escojo o cómo escojo los temas para la radio. Y el primer programa, ¿de qué se trató? Del Evangelio. ¿Ustedes creen que el Evangelio es un tema importante? Es un tema de suma importancia, es un tema bastante importante para nosotros. ¿Y por qué enseguida, en vez de poner otro tema e irme a quizás alguna cuestión teológica, ¿por qué hablo de la iglesia local? Bueno, porque la iglesia local tiene a cargo ese evangelio, tiene a cargo esa doctrina, tiene a cargo el cuidado de aquellas personas que son receptoras del evangelio y son trastornadas por medio del Espíritu Santo. Quiero que lo vean ustedes como la Escritura lo enseña. Es decir, hay un grupo de personas en esta tierra, en diferentes partes del mundo, las cuales han creído que aquel hombre, hijo de un carpintero, fue a una cruz y murió, pero ese hijo del carpintero cumplió todo lo que estaba escrito, todo lo que se hablaba de él. Y murió en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Y ese hijo del carpintero era Dios mismo en esta tierra. Hay muchas personas, muchísimas personas, gracias a Dios y a su misericordia, en todo el mundo que creen eso. Y esas personas son perseguidas, esas personas son vituperadas por causa del nombre de este que decía ser el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, ese grupo de personas que está por ahí, desde sus anales ha tenido una característica aparte de su creencia. Y esa característica es que ellos se reúnen, se agrupan, viven consecuentemente como una comunidad. Desde la Escritura y durante toda la historia vamos a ver grupos diferentes, en diferentes épocas, de cristianos perseguidos, de cristianos aborrecidos, pero de cristianos reuniéndose en un grupo específico, en un lugar específico, en una ciudad específica, tomando en consideración la gran comisión, que es enseñar a ser discípulos, predicar el evangelio, cuidar la doctrina.
Ha sido una característica. Nosotros somos portadores del Evangelio. No es como que por ahí andan cristianos y por ahí anda otro cristiano, como si estuviésemos hablando de, no sé, cualquiera que le vaya a un equipo de fútbol. Incluso los que le van a un equipo de deporte tienen su club. Los cristianos tienen una característica como tal, que se agrupan. Durante toda la historia se ha enseñado esto. Y si nosotros vamos a la mayor analogía en la Escritura con respecto a la membresía, una palabra que la repito, no en la forma que lo dijo el pastor David Corona, a quien agradecemos por habernos tomado la llamada, él dijo, cuando se habla de la membresía, las personas se asustan y dicen, eso es del mundo, es como si fuese un club social. Eso no está en la Biblia, eso está en la Biblia. Y eso ustedes lo pueden ver en 1 Corintios, en el capítulo 12, del versículo 13 al 27. Cuando la Escritura afirma que la iglesia somos miembros de un cuerpo donde la cabeza es Cristo. Miembros de un cuerpo donde la cabeza es Cristo. Cada miembro tiene una función específica, pero entre sí son coordinados. Cuando caminamos, vemos por dónde caminamos. Los ojos y los pies están coordinados. Los que no ven por dónde caminan, ¿qué les pasa? Se tropiezan. La analogía es muy sencilla de entender. La iglesia somos miembros de un cuerpo, el cual es Cristo. El entendimiento adecuado de esto tiene que ver en la fundación de la Iglesia Universal Visible de Cristo. Es decir, la Iglesia Universal Visible, como su nombre lo afirma, es que visible. ¿Cómo vemos a la Iglesia Universal Visible? Por medio de pequeñas agrupaciones, por medio de pequeñas congregaciones, donde sabemos que ellos se reúnen y podemos decir, ahí hay una iglesia, ahí está la iglesia, allá hay una iglesia. La Iglesia Universal se conforma de estas pequeñas iglesias locales. Ahora, quiero ir poco a poco con la Escritura a mostrarles y a exhortarles el hecho de considerar este tema tan importante. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy fácil para las personas ir de iglesia en iglesia. Hoy en día, siglo XXI, y no se ofendan, no es personal, pero ustedes entenderán que yo estoy predicando a esta audiencia, a este grupo de cristianos. No estoy predicando a los cristianos que están allá en Colombia. Estoy a este grupo. Hoy en día, para muchos cristianos es muy fácil cambiarse y cambiarse y cambiarse de iglesia. Hoy en día las personas toman muy en serio eso de servicio. Voy al servicio y te sientas a que te sirvan. Las personas no se comprometen con una iglesia. Comprometerte con una iglesia no es que cuando acabe la reunión diga, ¿en qué le puedo ayudar, hermano? Eso no es comprometerse con una iglesia local. Eso es simple y sencillamente ser cortés y cordial. Cualquier persona con educación lo hace y no necesariamente es cristiano. La iglesia, como lo he dicho muchas veces, la iglesia no está diseñada únicamente para ser un púlpito y una audiencia. Ese no es el modelo de la Escritura. No existe ese modelo en la Escritura. Somos cuerpo, el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros tiene una función. Ahora, el grado de desobediencia
y la forma en la cual han desatendido este tema es tan visible como hoy en día para las personas es tan fácil decir, hoy no voy a la iglesia. O voy, pero terminando me voy rápido porque tengo que ir a ver el fútbol. O voy rápido porque tengo cosas que hacer, tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. ¿Cómo? Como si Dios necesitase de ustedes. Como si ustedes estuviesen cumpliendo con Dios. O como si yo como pastor me hiciesen un favor a mí por venir. Oh, gracias, queridos hermanos, qué bueno que vinieron. El concepto que se tiene hoy de la iglesia, muy vago, muy simple. Vamos a pasar lista. Me ha llegado a tocar. ¿Y qué va a predicar el pastor? Para ver si voy. Si me gusta el menú. Si es algo que ya sé, si es algo que ya lo estudié, ¿para qué voy? Me espero a que saque un tema donde, a ver qué me enseña. Ese es el concepto que se tiene hoy de iglesia. Así se vive hoy en día la iglesia. Ahora, le repito, esto no es nada personal. Si alguien lo está tomando personal, qué bueno. Espero que la palabra penetre hasta lo más profundo y le redarguya. Ahora, voy a ir desglosando esto de una forma muy sencilla, donde yo quiero que ustedes lo visualicen en la Escritura. Quiero que visualicen este valor de ser miembro de una iglesia local. ¿Sí? Primero, si estoy hablando del valor de ser miembro, tenemos que hablar de el deber de ser miembro de una iglesia local, donde estamos hablando de un compromiso con el estilo de vida, claro está ahí, el propósito, disciplina de la iglesia. Estamos hablando de una adherencia a una iglesia local, no la visita esporádica a una iglesia local, la adherencia a una iglesia local, que es el modelo neotestamentario. Todos estaban adheridos a una iglesia local, y cuando iban a otra iglesia, iban a otra ciudad, iban a otro lugar, siempre iban con cartas. El apóstol Pablo mandaba carta, y recíbelo como a mí mismo. Había un cuidado específico. ¿Quiénes eran cristianos? Porque como la Escritura lo afirma, había muchos falsos hermanos. Y la iglesia se tenía que cuidar entre sí misma. Ahora, no solamente está dentro de esto, sino que también, en un hecho consistente en la misma Escritura, sí habla de un entendimiento de los que están afuera y los que están adentro. ¿Afuera de qué o adentro de qué? Y para esto quiero que vayan a 1 Corintios en el capítulo 5. Por cuestión de tiempo no le quiero dar lectura a todo el capítulo, pero yo espero que ustedes lo lean desde el versículo 1 hasta el versículo 13. ¿Sí? Lo leen en casa, por favor, porque vamos a estar deteniéndonos en bastantes textos. 1 Corintios capítulo 5, del versículo 1 al 13, ustedes lo leen en casa. Yo solamente, aquí están juzgando un caso de inmoralidad. En el contexto es un caso de inmoralidad. Sí, es una reprensión. Pero yo nada más quiero dar lectura al versículo 12 y 13, porque quiero que vayan observando aquellas cosas que les van a dar luz para esto que yo estoy hablando. Versículo 12 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a quiénes? A los que están fuera. Repito, en el contexto se trata de la exhortación en un caso de inmoralidad.
Pero el versículo 2 está diciendo, ¿qué razón tendría yo para juzgar a quiénes? ¿No juzgáis vosotros a los que están qué? Y el versículo 13 dice, porque a los que están fuera, quitad pues a ese perverso de dónde? Los que están fuera, los que están dentro. ¿Qué razón tengo yo para juzgar a los que están fuera? Porque esos Dios los juzgará. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres, que la luz. Eso Dios los juzgará. Quitar de entre nosotros a ese perverso. Estaba hablando de alguien que bajo la observancia de una comunidad se podía visualizar, como la Escritura dice, por sus frutos le conoceréis, la consistencia de su profesión de fe. Quitad entre nosotros ese perverso. Los que están ¿dónde? Fuera. ¿Y los que están qué? Dentro. A los que están fuera, Dios los juzgará. Pero los que están dentro pueden hacer un juicio claro y profundo para tomar una decisión. Los que están fuera y los que están dentro. Una clara referencia a un grupo definido con la capacidad, escuchen esto, un grupo definido con la capacidad de aceptar a alguien o expulsar a alguien. La iglesia tenía esa capacidad, la iglesia tiene esa capacidad. Hoy en día, bueno, aquellas iglesias o falsas iglesias donde lo único que quieren es gente, no les importa que sean conversos, que no sean conversos. Lo decía el pastor David, muchas veces el pastor ni siquiera sabe sus nombres. Menos va a saber si son cristianos o no son cristianos. La iglesia se preocupaba por ello. Checaba su forma de vida. Ahora, yo se los he dicho muchas veces, esto no es una secta para tener la puerta cerrada. Aquí van a entrar muchos inconversos. Pero la membresía sabe quiénes somos cristianos. Y cuando las personas empiezan a ver y nosotros hablamos, luego muchas veces mis entrevistas son muy fastidiosas, los que han hablado, ¿cuándo fue tu conversión? ¿Y dónde fuiste? ¿Y a qué iglesia fuiste? ¿Y cómo fue que el Señor te...? ¿Por qué? Porque hay que constatar algunas cosas de la veracidad del testimonio de aquellos que vienen profesando un cristianismo. Los que no vienen profesando un cristianismo y fueron invitados, se les predicó el Evangelio, bueno, nosotros entendemos que Dios o hizo una obra sobrenatural en ellos y ahora es nuestra responsabilidad discipularlos, catequizarlos, o pues vamos a esperar que Dios obre y predicarles el Evangelio. Pero la iglesia está consciente quién sí, quién no es cristiano. Ahora, si nosotros vamos al versículo 24 del capítulo 14, donde voy a estar esperándolos, quiero que me acompañen. Los que están escribiendo, me da mucho gusto que escriban. Versículo 24 del capítulo de 14 de 1 Corintios. Bajo un contexto de las reuniones, donde por lo regular eran cristianos, era muy marcado cuando alguien era un inconverso. Fíjense lo que dice en el versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es decir, si entra algún inconverso, la exhortación a la iglesia
Porque la iglesia era la que se reunía. Los cristianos eran los que se reunían. Era verdaderamente marcado y visible cuando entraba un inconverso. Ahora, no quiero que se deslinden. No es muy diferente el concepto dentro de la convicción que se tiene ahorita como se tuvo en aquel tiempo. Los que hemos profesado fe en la persona de Jesucristo y por su gracia hemos sido redimidos, cuando nos sentamos a hablar con un grupo de personas que profesan fe en Cristo Jesús, te das cuenta si es cristiano o no es cristiano. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Te das cuenta? Igual para ellos. Igual, así como nosotros, que terminando nuestra reunión compartimos los alimentos, la Escritura da la luz de que también lo hacía la iglesia primitiva y lo hacía feliz y gozosa. También podían percatarse cuando entraba algún incrédulo, cuando entraba un indocto. Ahora, bajo este concepto la iglesia se conocía. Miembros en un lugar definido sabían perfectamente la conducta de cada cristiano, donde ninguno de nosotros está exento de cometer algún error. Descuidan su vida espiritual, descuidan su vida de oración, su meditación en la palabra. Eso vendrá en otra enseñanza, pero ninguno de nosotros está exento de ello. Pero la Escritura también afirma que si alguien estaba pecando contra su hermano, ¿qué tendría que hacer? Ir y reprenderle. Y si no hacía caso, ir por otros. Y si no, toda la iglesia. Y después que se tomaba como un converso. Y eso ustedes lo pueden ver en Mateo capítulo 18. Por tanto, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste lo que está sucediendo. Si no te oyere, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es decir, un verdadero creyente, un verdadero miembro de una iglesia donde conocemos la conducta y podemos ver alguna situación en la cual todos vamos a ser partícipes en nuestro caminar. Bueno, pasó algo, yo voy y lo tengo que hablar con mi hermano. Una característica de un verdadero creyente es una vida de arrepentimiento, pero no de palabra. En este caminar se van a encontrar a muchas personas que te dicen, sí, sí es cierto, sí, tienes razón. Arrepiéntase, hermano, sí, sí, tienes razón. Pero en una semana siguen, su vida nunca va a cambiar. ¿Sí? No, estamos hablando de hechos. Iglesia visible, acciones visibles, reacciones visibles. Ahora, esto también es característico de alguien que es verdaderamente cristiano. Escuchen esto que voy a decir y va a parecer muy fuerte, pero se los voy a enseñar con la Escritura y ustedes no van a tener para dónde hacerse. Cuando alguien me dice que lleva no sé cuántos años y no se reúne en una iglesia, y no es miembro de una iglesia y nada más anda de aquí para allá y no le importa y nada y ni siquiera quiere adherirse a una iglesia, yo dudo mucho de su cristianismo. Un verdadero cristiano quiere estar con los cristianos, quiere ser parte de la labor como colonia celestial en la tierra de la obra de Dios. ¿Quieren que se los muestre con la Escritura? Vamos a Hechos en el capítulo 9, versículo 26, donde los voy a esperar. Hechos capítulo 9, versículo 26.
Cuando llegó a Jerusalén, está hablando del apóstol Pablo, ¿trataba de qué? Trataba. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, fíjense esto, la enseñanza aplicativa, hay muchos tipos, una clase de hermenéutica y de homilética muy, muy simple. Hay muchos tipos de exposición. Por lo regular, en el siglo XXI, ahorita hay un auge, y digo ahorita, quizás dentro de hace 15 años no lo había, hay un auge de la exposición, de la predicación expositiva. La predicación expositiva, como la mayoría de nosotros sabemos, es nos vamos texto por texto explicando el libro, la carta. Hay otro tipo de predicación que es la predicación teológica, que a mí en lo personal me gusta mucho. Hay otra que es la predicación temática, sobre un tema como ahorita. Estamos hablando de la predicación temática, hay un tema específico en el que estamos tratando. ¿Sí? Pero también está la predicación aplicativa, que sin sacar del contexto un texto, podemos ver otros principios, otros valores, pero solamente si nos sumergimos al entendimiento del mismo desarrollo. Y este texto es verdaderamente maravilloso para lo que estamos enseñando hoy en día. El versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, está hablando del apóstol Pablo, dice, trataba de juntarse ¿con quién? Él llegó a una ciudad. Él llega a una ciudad, él es convertido y lo primero que tiene que hacer, yo voy a ver a los discípulos. Cuando está hablando de los discípulos, está hablando de los creyentes en general, no está hablando de los 12, de los apóstoles, está hablando de los creyentes en general. Llega a una ciudad, llega a Jerusalén y él ¿qué busca? Juntarse con los discípulos. Pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo. Vean lo que dice el versículo 27. Entonces Bernabé tomándolo le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaban con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Es decir, hay un punto específico de que entra y sale. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron estos hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Ahora, fíjense el contexto de esto, ¿no? Pablo llega a una ciudad y lo primero que intenta hacer, ¿qué es? Juntarse con un grupo de cristianos. Llegó a la ciudad y, oye, ahí es donde yo pertenezco. Pero los cristianos, los hermanos decían, por causa de la persecución que él había emprendido, lo repudiaban. No sabían ponían en tela de juicio su conversión. No es que llegara y dijera, no, pues yo ya prediqué allá, y yo ya prediqué allá, y yo ya prediqué allá. Por eso soy cristiano. No. Ponían en tela de juicio su conversión. Pero algo también maravilloso de esto, es que gracias, escuchen esto que les voy a decir, y es muy importante. Gracias a que hubo alguien, en este caso Bernabé, que dio testimonio de que él era cristiano, lo aceptaron. Cuando alguien trae a alguien que profesa cristianismo, yo le digo, ¿es convertido? ¿Sí me explico? ¿Verdaderamente es cristiano? Ahora, no solamente yo, ustedes saben de muchas personas de las cuales nadie da testimonio de cristianismo. No estoy hablando del conocimiento de la palabra de Dios, porque hay muchas personas inconversas que conocen perfectamente la Escritura. No estoy tampoco hablando de personas que en algún momento o en alguna ocasión le dieron un púlpito o predicó. Estamos hablando de conducta, de reverencia, de unión a una iglesia local.
Yo creo que la evidencia en la Escritura es clara. Es decir, ¿a qué trataba de unirse el apóstol Pablo? O sea, no solamente quería ir a un servicio. No era como que, ¿a qué hora es el culto? No, él trataba de unirse. Y solamente después de que alguien dio testimonio de su cristianismo, en este caso Bernabé, le dieron la adherencia. Y en base a la adherencia empezó el trabajo de edificación, que eso también será otro punto que después trataremos. Como ustedes pueden ver, la iglesia es una organización definida, completamente definida. El Nuevo Testamento los ve como una comunidad. Sé que hoy en día usar la palabra comunidad suele a prestarse a aquellos términos que se usan en las iglesias de prosperidad. Comunidad cristiana, vida abundante. Pero si eran vistos como una comunidad, cosas en común, en vida, en praxis, en cosmovisión. ¿Por qué? Porque hay una regla juntos. Como lo dice el apóstol Pablo a Efesios en el capítulo 5, 21, someted unos a otros en el temor de Dios. ¿Algo en común? Entonces tú te dabas cuenta que había personas que no eran conversas y que podían entrar a escondidas. Como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas en el capítulo 2, verso 3, dice, mas los voy a esperar, no les quito el ánimo de abrir sus Biblias. Los vi con un reflejo, pero cuando iba a leer el texto se les quitó el ánimo. Dije, no les voy a quitar el... Gálatas capítulo 2, versículo 3, dice, mandé a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Versículo 4, ¿y esto a pesar de qué? Introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Introducidos a escondidas. Se tenían que introducir. No era como que pásele, señor inconverso. No, los cristianos tenían sus reuniones como cristianos. Era claro que había ocasiones en que todos estaban, tanto inconversos como cristianos, estaban ahí, pero también la Escritura da luz de reuniones exclusivas para cristianos. No estamos hablando de juntas de una asociación, no. Reuniones donde los cristianos se edificaban. Cuando me piden los datos de la iglesia para pegarlos en otra página como iglesia, que nos ubicaran como una iglesia reformada, una iglesia sana, en eso yo tendría que dar algunas especificaciones de nuestros horarios. Y nosotros tenemos el día miércoles nuestro horario de evangelización y tenemos también nuestro horario de clases de teología. Pero en las notas yo le pongo, en la nota que le puse, únicamente para miembros, en las clases de teología. O sea, no vamos a meter aquí a un inconverso a darles clases de teología. Esa persona lo que necesita, ¿qué es? El Evangelio, predicarles el Evangelio. Ahora, esto que les estoy diciendo es bastante claro. Quiero que me acompañen a la metáfora del cuerpo en el capítulo 12, versículo 12, donde vamos a ver el desarrollo y la visualización que se tiene metafóricamente de cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 12, en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, ¿son qué?
un solo cuerpo. Así también, ¿quién? Cristo. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Porque eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Porque eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, todos los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Bueno, el desarrollo sigue hasta el versículo 17. Quería tomar el hecho de la analogía, donde no le hemos dado lectura, para establecer el concepto de la necesidad mutua como miembros de un cuerpo. Ahora, hay una pregunta. Cuando hablé con el pastor, hay una pregunta que muchas veces no queremos, o en ese caso no se quiso hacer. No porque no haya necesidad, yo creo que hay necesidad de hacer una pregunta tan sólida como la que voy a lanzar. Pero la respuesta a esta pregunta, y es algo muy cierto, la respuesta a esta pregunta da algunos argumentos para su desobligación. No sé si me estoy dando a entender. La pregunta es, ¿existe en el Nuevo Testamento una razón por la cual no deseara un creyente ser miembro de una iglesia o no deba ser miembro de una iglesia? Y cuando lo meditamos el pastor y yo, él me dice, hay ocasiones que esa persona es lo que desea escuchar para argumentar su falta de compromiso. ¿Por qué un verdadero cristiano, por qué un creyente? ¿Hay alguna razón por qué un verdadero creyente no puede ser miembro de una iglesia o no quiera ser miembro de una iglesia? Y fíjense lo que voy a decir, y voy a hablar a la ligera. Si yo dijese ahorita, por la doctrina, y muchos, pues por eso no soy miembro de una iglesia, porque no tienen doctrina sana. La respuesta te da lugar a excusarte de tu responsabilidad, ¿cierto o falso? Que sí sería una razón. ¿Sí me estoy dando a entender? Una persona que es verdaderamente cristiano no puede ser parte de una congregación que esté enseñando herejías. Punto. Porque es partícipe. Pero si hice aclaración de esto, es la excusa que se tiene. Ahora quiero argumentar algo y quiero que todos ustedes sean puntuales en este argumento. Muchas personas no tienen, escuchen lo que voy a decir, a forma de convicción, no tienen la autoridad, no tienen el derecho de decir, es que no hay iglesias sanas. ¿Saben por qué no tienen ellos autoridad ni tienen derecho a decir eso? Porque la iglesia se conforma por todos nosotros. Y no va a haber nunca iglesias sanas con cristianos que no son sanos, con cristianos que no se comprometen. No sé si me estoy dando a entender. Una iglesia sana no depende únicamente del pastor, que es el responsable ante los ojos de Dios. Pero lo hemos hablado históricamente y lo hemos hablado en el contexto del neocalvinismo. ¿Por qué se desvió tanto pastor? ¿O por qué se desvió ese pastor si era un
un predicador de la Confesión de Londres. ¿Y por qué entró a esto? Su membresía. ¿Dónde está la convicción de su membresía? Porque hay iglesias sanas por décadas como el Tabernáculo Metropolitano. ¿Su membresía? Han tenido buenos pastores. Ahí estuvo Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Pero no solamente en esa época fue una iglesia sana. Hasta la fecha sigue siendo una iglesia sana, con convicciones, que no se enreda con cuestiones ajenas a la palabra de Dios. Sí, el pastor tiene que ver, claro está. Pero también la membresía. Porque una membresía sana no aceptaría un pastor hereje. Si nos ponemos patriotas, ¿cuándo va a tener México iglesias sanas? Bueno, cuando haya cristianos sanos y responsables en su iglesia local, miembros de su iglesia local, responsables de su iglesia local. ¿No? ¿Cuándo? Una iglesia no es, hoy no me gustó, me voy a otra, allá está mejor la música, eso de himnos está muy pasado de moda. No, es que el pastor usa el cuello clerical y parece sacerdote. Vamos a otra congregación. No. La iglesia como tal somos nosotros. Ecletia en griego, koiné, los llamados fuera. Ahora, la iglesia, como hemos dado lectura, miembros de la familia de Dios, es visto como una familia. Donde una familia nadie es excluido. Absolutamente nadie es excluido. Y no estoy hablando del término presbiteriano, de sus descendientes como incluidos a la membresía. No estoy hablando de eso. ¿Sí? Estoy hablando sobre la metáfora de una familia. Muchas veces se dice, es que apenas es un nuevo creyente, ¿cómo le va a dar la membresía? A ver, tú te casas y tienes un hijo, un bebecito, y a los 3 meses lo sacas afuera. ¿Cómo lo vamos a incluir a la familia si no sabemos si quiere estar con la familia? Al contrario, ¿qué haces con tu bebé? Lo cuidas, lo proteges. ¿Por qué? Porque es vulnerable. Es de los más vulnerables. Así lo mismo, los nuevos nacidos, los que son apenas, Dios les resplandeció la luz del Evangelio, lo tenemos que cuidar. No es como que va a ser miembro ya cuando tenga 10 años en la iglesia. O como muchos están haciendo, bueno, ya cuando conozca la Confesión de Londres y la Confesión de Westminster y el Catecismo de Heidelberg y el Catecismo Mayor de Westminster, y haya leído la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino. No, pues. Es por ello que hay una comparación cuando se le nombra a los pastores, a los obispos, a los ancianos. Si no es buen gobernador de su casa. ¿Por qué? Porque hay una comparación analógica con gobernar bien una familia, con gobernar bien una iglesia, como una familia. Miembros del cuerpo de Dios. Ahora, ya que hemos establecido de una forma muy breve, yo sé que este tipo de temas da lugar para pasar más tiempo abordando la Escritura, pero ya que hemos establecido que hay un lugar definido para cristianos y que los cristianos, en base a la observancia, recibían y no recibían personas, tenían la capacidad para expulsar personas y tenían la capacidad para adherir personas, y no eran secta, se conocían, sabía que había falsos hermanos.
Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia local? Ya verificamos que cada creyente tenía y tiene que ser miembro de una iglesia local. Es una responsabilidad de la iglesia, del cristiano. Un deseo del cristiano. Así como el apóstol Pablo llegando a una ciudad, ¿qué es lo primero que busca? Una iglesia. Un cristiano cuando se cambie de ciudad por razones fuera de su voluntad, lo primero que tiene que hacer cambiando de ciudad, ¿qué tiene que hacer? Buscar una iglesia. Es lo primero que haría un verdadero cristiano. Incluso antes de cambiarse, ya sabe, gracias a Dios ahora por el internet, pero antes de cambiarse, ¿dónde hay una iglesia? ¿Dónde me voy a reunir? Es lo primero que uno va a buscar. ¿Dónde me voy a congregar? ¿Por qué? Porque anhelamos, queremos, deseamos, necesitamos ser miembros de una iglesia local. Ahora, ya que hemos establecido eso, ¿cuáles son los propósitos de una iglesia local? Si yo ya hablé en una introducción previa que no es nada más, ustedes vienen, escuchan y yo predico y gloria a Dios. Y me bajo, toco el órgano y aleluya. Nos vemos el próximo domingo. Esa es la iglesia. O esa es la iglesia del siglo XX y XXI. Repito, ese es el modelo del Nuevo Testamento. Vengan, escuchen 1 hora, 2 horas y... Híjole, se está alargando mucho el pastor y me voy a perder mi telenovela. María Mercedes. Vámonos, acaba y luego, vámonos. Es el modelo del Nuevo Testamento. Es el modelo que se ve en la Biblia. Vengan, siéntense, escuchen, salúdense y váyanse. ¿Cuál es el propósito de la iglesia local? Primero, claro está, tomar parte en la adoración colectiva. Claro está. La reunión conlleva todo, venir, adorar, cantar, aprender de la palabra, exhortarnos unos a otros sin falta. No porque jueguen los yaquis podemos faltar. Hay veces, hay personas, fíjense cómo consideran a Dios y cómo está esta situación, que a Dios lo tienen y las cosas de Dios lo tienen como la basura que estorba. Híjole, para mí es más importante hacer esto, pero tengo que ir a la iglesia. Hoy no voy. La otra semana quizás voy. Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice, y considerándonos ¿qué? Unos a otros para estimularnos ¿en qué? Al amor y a las buenas obras. No dejando de qué, como algunos tienen por costumbre, y no fue pedrada, lo dice la Escritura, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. No dejándonos de qué, la adoración colectiva. El aprendizaje de la palabra, la enseñanza, la exhortación en amor. El segundo punto estaría dentro de esto, que sería la comunión y cuidado mutuo de cada creyente. Cuando hablamos de comunión como comunidad, y daré lectura a Efesios en el capítulo 2, versículo 20 de nuevo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también juntamente son ¿qué? Edificados para morada de Dios
en el Espíritu. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios. Como cristianos, amándonos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amar a nuestro hermano. ¿Cómo dices que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu hermano, a quien puedes ver? Lo dice el apóstol Juan. Otro punto, ya vimos, un propósito es la adoración colectiva como iglesia, es decir, uno de varios es lo que hoy venimos a hacer como iglesia. Venimos a entonar, venimos a cantar, venimos a aprender de la Escritura, venimos a ser estimulados en amor, venimos a ser exhortados. Ese es uno. El segundo, una comunión como iglesia. Yo creo que no solamente yo, muchos de ustedes asistieron a una iglesia donde terminaba el culto y cada monje a su santo, como dicen, cada quien a su lado. Los hermanos no convivían, únicamente había unos grupos selectos, los ungidos con los ungidos, los pudientes con los pudientes, los espirituales con los espirituales. No. Una comunión. Propósito de la iglesia local. Por eso cuando decimos somos una colonia celestial en la tierra, se oye muy bonito. Qué romántico el pastor. Pero de llevarlo a la práctica como tal, una primero va en el carácter de cada uno estar sumiso. Porque en la mayoría de las ocasiones o no siempre vamos a tener un acuerdo en todas las cosas. Aprende uno a madurar, a amar a nuestro hermano, a considerar a nuestro hermano como mayor que nosotros mismos. No nosotros como superiores, como dice el apóstol Pablo. El tercer punto del propósito de la iglesia es dar a conocer el Evangelio y su santa palabra. Ya venimos, ya nos reunimos, ya nos congregamos, ya aprendimos, ya adoramos, ya cantamos. Primer punto. Dos, ya tenemos comunión, Tenemos comunión, participamos de la comunión, nos exhortamos, nos animamos. Ya participamos. El tercera, dar a conocer el Evangelio y su santa palabra. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con Dios. ¿Para qué? ¿Para que te vengas a sentar los domingos? Muchos ya hasta agarraron su lugar. Ya tienen su lugar particular. Ya le pusieron, como son de madera las bancas, ya le pusieron su nombre. ¿Sí? Dejan, incluso desde la otra semana, dejan ahí su suéter. Para que nadie se venga a sentar en mi banca. ¿Para eso nos llamó? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora las has alcanzado. ¿Qué fin? Anunciar sus virtudes. Marcos capítulo 16, verso 15, lo voy a citar por si hay aquí algún amante del Textus Receptus, pero nosotros sabemos que es un pasaje espurión, ¿sí? Mateo 16, 15 dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura. Para los que no saben
que ese espurion es un pasaje inexistente en algunos manuscritos. ¿Sí? Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, no nada más dándoles el conocimiento, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cito primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y después dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos 3. Nuestra adoración colectiva, en la cual hemos sido partícipes, nuestra comunión mutua. La 3, el predicar el Evangelio y enseñar su palabra. Es el propósito, estamos viendo los propósitos de una iglesia local. Una iglesia local no es un centro de entretenimiento. No es como que hoy no hay internet, pues vamos a la iglesia. No, no es un centro de entretenimiento. Hay un propósito. Y el cuarto propósito de una iglesia local es medio, fíjense, la iglesia local es el medio por el cual los creyentes ponen al servicio sus dones y recursos para el servicio de Dios. Es el medio por el cual Dios usa a cada uno de nosotros, la iglesia local. Lo dije el día de la entrevista, no existen los llaneros solitarios. El don que sea, pero es la iglesia local. Es donde la iglesia local debe ser desempeñado ese don. Cuando se habla de personas que enseñes, el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo en el capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, ¿a quiénes? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, la iglesia local va a tener el compromiso de visualizar a hombres que sean fieles, idóneos, ¿para qué? Para poner sus dones a trabajar. En este caso, va a haber personas que van a tener el don de enseñar. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual, animaos unos a otros, ¿y qué? Y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La iglesia local es en medio en el que cada uno de ustedes, con dones específicos que Dios les ha dado, porque como lo vimos en la metáfora del cuerpo, no todos son manos, no todos son pies. La cabeza sigue siendo Cristo y nosotros seguimos siendo un cuerpo en Cristo. Pero cada persona tiene dones diferentes. La iglesia local es donde estos dones son ejercidos ¿a favor de quién? Del servicio a Dios, del trabajo a Dios, de la obra del Evangelio, de la predicación de la palabra. Y medio por el cual los creyentes ponen al servicio sus dones y recursos al servicio de Dios. Esto ustedes lo pueden ver en lo que nosotros conocemos como ¿qué? La mayordomía. Muchos no han escuchado de ese tema. Vamos a tener la oportunidad después de hablar a profundidad de esto. La mayordomía, reconocemos que somos mayordomos, administradores únicamente de lo que Dios nos da. Única y exclusivamente somos administradores de lo que Dios nos da.
Para esto podemos citar 1 Corintios en el capítulo 9, versículo 1, donde los voy a esperar. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Versículo 3, contra los que me acusan, esa es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? ¿Y Cefas? Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, ¿no pondrás qué? Bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. La hermenéutica del apóstol Pablo es fascinante. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla. Con esperanza debe recibir fruto. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más vosotros. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, de qué? Y esto lo pueden ver igual en 1 de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que ¿qué? Que gobiernan bien, sean tenidos ¿por qué? Por dignos de doble honor. 1 de Tito, capítulo 5, versículo 17. Mayormente, ¿qué? ¿Quiénes? Los que trabajan ¿en qué? ¿En qué? 1 de Timoteo, perdón. Capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice que, y digno es, ok. Tenemos primera, tomar parte en la adoración colectiva. Ya vimos que la membresía es un concepto bíblico, no se trata de algo mundano, secular. Ya vemos que los creyentes desean ser parte y partícipes de una iglesia local. ¿Para qué? Para tomar parte ¿en qué? En la adoración colectiva. Lo que estamos haciendo nosotros domingo tras domingo, aunque algunos falten. 2. Comunión y cuidado mutuo como una colonia celestial. 3. Dar a conocer el Evangelio y su santa palabra. 4. La iglesia local es el medio el cual Dios usa para usar nuestros dones al servicio de la edificación de la iglesia, así como nuestros recursos. Y por último, somos un cuerpo en Cristo al servicio de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que Dios, que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio en servir, o el del que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que predice con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, dice esto al respecto. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores, como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y muy bien, yo creo que la base escritural da las evidencias de cómo una iglesia local procede. Es decir, las escrituras constatan que cada uno de nosotros debe estar adherido, buscar adherirse, permanecer y pertenecer a una iglesia local. No existen los llaneros solitarios. No existen. En verdad no existen en la escritura. Hablar de particularidades desde un púlpito daría pie a consecuentar desobediencia. Las particularidades son ¿qué? Particularidades y se tratan ¿cómo? De forma particular. No sé si me estoy dando a entender. Dar yo argumentos desde un púlpito para esas particularidades por las cuales las personas no deben de ser miembros de una iglesia local, sería apoyar su desobediencia o darle argumentos para no hacerlo. Hay una exhortación visible, el fin de que cada uno de ustedes venga domingo tras domingo, aparte de adorar al Señor, es ser edificados con la palabra del Señor. Que esta enseñanza pueda servir y trascender para que en otras ocasiones ustedes la puedan transmitir a otras personas. Pero sobre todo, que la misma palabra de Dios redarguya nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conducta. Que nos exhorte, la palabra de Dios nos visualiza tal y como somos. Estamos exhortados con la palabra de Dios. La membresía de la iglesia es uno de los temas más claros en la Escritura, como ya muchas ocasiones lo he mencionado. ¿Tiene propósitos? Por supuesto. Este es uno de ellos, solamente uno de ellos. Y lo vimos con la Escritura. Vienen, adoran, exaltan, aprenden. Comunión con la iglesia, con los llamados fuera. Predicación del Evangelio. ¿Quién va a anunciar el Evangelio? El de la tienda de la esquina. A menos que sea cristiano. Claro está. ¿Quién lo va a anunciar? Nosotros. ¿Cuántas iglesias doctrinalmente sanas conocen en esta ciudad? ¿Cuántas? ¿O cuántas hay en este país? Y si consideramos que hay pocas y nosotros no predicamos el Evangelio, yo estoy seguro que las personas que asisten a un grupo, a un club evangélico, lo que van a salir y es decirles, Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere prosperidad para tu familia, Dios te quiere dar. No, tenemos que salir y predicar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo Jesús murió y resucitó conforme lo antes escrito para el perdón de nuestros pecados. Es nuestra labor. Hay una condenación eterna para aquel que rechace al santo y al justo. Y hay vida eterna para quien crea en aquel Hijo de Dios, aquel carpintero
que murió en esa cruz y derramó toda su sangre. Y una esperanza eterna, como lo dice Tito en el capítulo 1, versículo 3. Y en la esperanza de la vida eterna, el cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Una labor de una iglesia local es predicar el evangelio. Otra labor de la iglesia local es poner al servicio de la iglesia para la edificación mutua los dones que Dios les dio a cada uno de ustedes. Dios no te dio el don de maestro para que tú te enseñes a ti mismo. Dios no te dio la gracia para hacer un buen guiso para que no la traigas a la iglesia. Porque también eso es don de Dios. Lo mismo como mayordomos, ¿al servicio de quién? ¿Nuestro? ¿Nuestro? De la iglesia. Y por último, simple y sencillamente, un cuerpo, miembros de un cuerpo al servicio de Dios. Todos con esa labor, todos. Cada uno con diferentes dones, pero todos al servicio de Dios. Con un solo fin, exaltar su gloria.